he seleccionado este fragmento porque yo, como tantos niños de mi época, me inicié como lector con las novelas de Julio Verne. La primera que leí fue El testamento de un excéntrico. Eso fue mi primer libro para mayores. Yo me lo decía así, estoy leyendo un libro para mayores. Había leído cosas antes en el colegio, cositas adaptadas para niños, pero esto ya era un libro de verdad. Y me pareció tan maravillosa esa novela de Julio Verne que me daba miedo leer otra obra suya o de cualquier otro autor por si me decepcionaba. ¿Cómo lo solucioné? Me leí de nuevo la misma novela, porque esa ya sabía que me gustaba y las demás no quería arriesgarme. Tengo que agradecer a mi padre que me iniciase en el hábito de la lectura. Mi padre hizo dos cosas y las hizo a la perfección. Él no lo sabía, pero estaba haciendo justo lo que se recomienda después de muchos estudios científicos para que los niños se aficionen a leer. Mi padre era un gran lector y compraba libros con regularidad. Gracias a eso, en casa teníamos una biblioteca. Y yo, como niño, veía esos libros en las estanterías de casa y quería leerlos. Igual que veía a mi padre leer, yo quería imitarle. Está demostrado científicamente que tener una pequeña biblioteca en casa, digo pequeña como mínimo, si es grande mejor todavía, pero tener una biblioteca en casa es crucial para que los niños se aficionen a la lectura. ¿Por qué? Porque los niños empiezan a ver los libros ahí y les pica la curiosidad. Y entonces, cuando por fin les llega el impulso de leer un libro, tienen libros al alcance de la mano. Es tan fácil como extender el brazo y ponerse a leer uno. Y eso es importantísimo, ese primer paso es importantísimo en la creación del hábito de la lectura. Y lo otro que hizo mi padre muy bien fue llevarme a leer con él. En verano, cuando él estaba de vacaciones, se bajaba por las mañanas a leer al Jardín del Príncipe en Aranjuez. Yo soy de Aranjuez, lo he dicho muchas veces, y vivíamos muy cerquita de la calle de la Reina y del Jardín del Príncipe. Prácticamente era salir por la puerta de casa, bajar una cuesta y estábamos, una cuesta que era nada, dar un saltito, y estábamos en el Jardín del Príncipe. Lo bueno que hacía mi padre era que no se bajaba él solito, sino que agarraba a sus hijos de la manita y se los llevaba. Y entonces yo podía elegir el libro que iba a leer esa mañana. En casa elegíamos los niños nuestro libro, buscábamos una sombra para sentarnos ya en la calle de la Reina o en el jardín y ahí nos quedábamos un ratito leyendo. Eso a mí me hacía sentir como los mayores y sobre todo la felicidad de estar haciendo una actividad con mi padre la asocié para siempre con la lectura. Pues bien, si tú quieres que tus hijos, sobrinos, primos o quien sea lean, es importante que te vean leer y además que los impliques en la experiencia de la lectura. Los libros cambian vidas, sobre todo los libros que leemos cuando somos pequeños, porque tienen un impacto enorme sobre nosotros. Tú aprovecha esos años mágicos de la infancia para exponer a un niño a un puñado de obras literarias que ejerzan una influencia positiva sobre su persona. Y te aseguro que es el mayor regalo que le puedes hacer a ese niño. Yo tengo un recuerdo imborrable de los libros que acumuló mi padre en casa y de esos ratos que yo pasaba leyendo con él. Eso no me lo puede quitar nadie ya en la vida. Voy a atender el chat, que están llegando comentarios. Esas novelas editadas por Bruguera marcaron a toda una generación. Efectivamente, muchas de estas novelas de Bruguera acabaron en las estanterías de mi casa gracias a mi padre. ¿Podrías repetir el título de la primera novela de Verne que leíste? Sí, traducida era El testamento de un excéntrico. Después de mayor la releí y no me pareció nada del otro mundo. No es de las mejores novelas de Verne. 20.000 leguas de viaje submarino, ahora hablaré un poquito más sobre ella, sí que me parece una gran novela por muchos motivos. El testamento de un excéntrico está bien, es una idea original, es divertida, pero
tiene novelas mejores, pero esa a mí me sirvió para iniciarme con la lectura. Otro comentario que llega por el chat. Ojalá se hiciera más lo de inculcar la lectura a los niños. Leer libros no digitales es un maravilloso recuerdo. Pues en mi caso es un recuerdo imborrable. Me comentan por el chat. A veces la lectura en digital es una opción para el espacio en casa, el precio o el poderlos llevar de viaje. El libro en papel es maravilloso, pero los libros digitales son una opción complementaria, para mi gusto, muy buena. Para adultos sí. Yo leo muchos libros electrónicos. De hecho, siempre que puedo, prefiero el libro electrónico. Pero para los niños también está estudiado que es mejor manejar un libro impreso, porque eso activa otras conexiones neuronales. Comenta en el chat, depende del niño, yo he leído toda mi vida, empecé con Platero y yo, pues mi hijo no leyó nunca nada, solamente empezó a leer cosas de su carrera. Hace poco volví a 20.000 leguas de viaje submarino. Voy a poner ya aquí el documento. Hace poco volví a 20.000 leguas de viaje submarino en francés. Yo, de niño, leí esta novela y muchas otras en español. Pero ahora estoy oyendo algunas de esas novelas de Julio Verne en audiolibro para practicar el francés. Y al oír el original en francés, además leído por una lectora con una voz y una dicción exquisitas, me sorprendió, por ejemplo, el lirismo de las descripciones del fondo marino. Algunas de esas descripciones son prácticamente una acumulación de nombres científicos, que en principio parece lo más prosaico que se pueda uno encontrar. Y sin embargo, y ahí está la magia del gran escritor, Verne consigue hacer prácticamente poesía con esas acumulaciones de nombres científicos. También me llamó la atención lo moderno de sus puntos de vista sociales. Por ejemplo, hay escenas en que aparecen colonizadores y colonizados, donde se producen situaciones injustas, conflictos, y ahí el narrador se pone del lado de los colonizados. Y eso a mí me gustó.